Bien, para ir cerrando con Emerson, nos interesa desde la perspectiva del individualismo que habíamos visto en la clase anterior, rescatar unas ciertas últimas cosas de los textos de Emerson. En ese sentido es simplemente como para darle cierre a la introducción o a la parte de Emerson que nos sirve para la introducción general del curso y empezar ya directamente con Thoreau. Habíamos dicho que hay en estos autores una búsqueda, por así decirlo, de lo individual, o mejor dicho, tal vez, de la suficiencia en lo individual. A estos autores todavía les da por seguir hablando de una cierta verdad, o sea, una búsqueda de una verdad, y esta verdad ellos la construyen a partir de lo que está en cada quien. O sea, vamos a ver, ellos lo que están buscando es en última instancia algo que está en cada uno, en función de eso, lo que buscan es potenciarlo para que cada quien, para que cada uno, para que ese individuo llegue siempre a su óptima propuesta, por decirlo de alguna manera, tal vez demasiado rápida y demasiado facilista. Pero el punto es, eh, recordemos que hay ciertos valores que en el trascendentalismo son cruciales. El primero, el de la individualidad como la fuente desde donde tienen que surgir las respuestas a las preguntas cruciales. Hoy lo vamos a ver en función de cómo es que se plantea ya la acción propiamente hablando, o al menos cómo es que planteamos en el curso una manera de analizar la acción propiamente hablando. Eso tiene que surgir necesariamente de lo individual. Lo individual es condición de posibilidad de dar respuesta, ¿verdad? Eso es crucial y es transversal en el movimiento trascendentalista. En función de eso, estamos buscando también individuos que al saber qué es lo que quieren hacer, pues opten por cierta autonomía, cierta libertad y por lo tanto cierta independencia. Esta última viñeta que agregué en la presentación, en esta lámina, tiene que ver con que después de que lo individual sirve como punto de partida, como punto necesario de partida, después vamos a lidiar con todo lo que sea, no sé cómo decirlo, no individual, ¿verdad? O sea, todo lo que sea grupal, todo lo que sea social, todo lo que sea, lo podemos decir así también, todo lo que sea institucional, en el sentido de que en lo grupal, en lo institucional, en lo social, vamos a encontrar también la necesidad de actuar, la necesidad de actuar, pero a veces con criterios que no necesariamente atienden a lo individual. Y ahí hay una gran tensión que estos autores siempre están evidenciando. Esa tensión según la cual cuesta hacer un deslinde desde lo individual a lo social una vez que lo social se ha establecido, se ha autonomizado de los individuos, una vez que las instituciones funcionan con criterios que parecen ser ciegos y sordos a las necesidades de cada quien. Por eso el capítulo de hoy, lo teníamos que empezar la vez pasada, el capítulo de economía en Walden, la parte esta de las necesidades es importante. Esa crítica que hay tiene mucho que ver con esa tensión que hay entre lo que es individual y lo que no lo es. Vean que aquí yo estoy haciendo simplemente una exclusión, simplemente para poder evidenciar cómo es que yo le doy seguimiento y voy rastreando estos temas en los textos, en este caso en el texto de Thoreau también, que es lo individual contra lo que no es individual,
¿verdad? Hay otras categorías que podrían ser, que podrían usarse, y por eso eso no individual en su momento, dependiendo de la necesidad expositiva del tema, lo convertiremos en grupal, social, institucional o lo que corresponda. Ahí ustedes, conforme vamos a ir avanzando en la exposición, ustedes irán viendo cómo es que esto se presenta. Cualquier duda que vaya dejando, por favor, me detienen, ¿verdad? Porque ahorita les voy a decir por qué eso va a ser importante, ¿verdad? Entonces, esto de alguna manera nos sigue diciendo mucho del entorno, nos sigue diciendo mucho de la propuesta, nos sigue diciendo mucho de cosas que están, ya es la segunda vez que voy a usar esta palabra, que están transversales en los textos. Por ejemplo, las valoraciones, este contenido valorativo, ¿verdad? Que a su vez también puede estar a la base de la acción, ¿verdad? Ciertos valores, como por ejemplo reconocer la libertad y la independencia, podrían ser cruciales a la hora de oponerse, por ejemplo, a una ley que regule la esclavitud, que la defina, que la permita, ¿verdad? Serían cruciales también para criticar la institución que lo permite. Bueno, la institución gobierno que permite la institución esclavitud, trata de esclavos, trata de personas, ¿verdad? Por eso es que me interesa que lo vean así, como contenidos importantes que después nos sirvan para ir moviendo las fichas conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Eh, Recuerden, si tienen algo que aportar o que preguntar, nada más intervienen, por favor. Porque yo no veo si hay manos levantadas en este momento. Bien, otra cosa que era importante para Emerson, y que esto de alguna manera se relaciona también con esa atmósfera también religiosa que hay en la Nueva Inglaterra, que les tocó vivir a estos autores, tiene que ver con algo que lo mencionaron los compañeros, o el compañero y las compañeras que expusieron la clase pasada, que tiene que ver con que esa individualidad también de alguna manera permea la, la forma de entender la acción dentro de la comunidad, el lugar dentro de la comunidad que tienen los individuos, ¿verdad? Habíamos hablado en la exposición cómo es importante esto de que es el individuo solito el que tiene que hacerse cargo de sus temas religiosos, por decirlo de alguna manera. Vean que ya aquí se está manifestando, por así decirlo, lo que les estaba diciendo hace unos minutos, de cómo lo individual se enfrenta a lo no individual. Por ejemplo, en este caso, en el ambiente religioso, ya no es una institución religiosa como la iglesia, ya no es una institución religiosa como puede ser, digamos, el reconocimiento de un individuo dentro de una comunidad, no solo social, sino también religiosa, lo que garantiza que ese individuo pueda estar tranquilo con, voy a decirlo así, ¿verdad? Con su manera de entender ese religarse con esa, lo que quiera que sea, que plantee como una fuerza superior. ¿Por qué esto es importante? Porque durante mucho tiempo, digamos, las iglesias mientras las iglesias sigan manteniendo la capacidad de excomulgar a alguien, ¿ya? Iba a decir excomunicar a alguien, pero eso suena más a John Wick que a instituciones religiosas propiamente hablando. Cuando las iglesias siguen manteniendo la posibilidad de excomulgar a sus feligreses, el problema es que los condenan a un ostracismo terrible, terrible, ¿verdad? Además, en periodos históricos donde el pertenecer a la comunidad religiosa también es importante para la continuidad que hay con la pertenencia a la comunidad social. No sé si vieron La Bruja, la película La Bruja, que salió creo que en el 2017, creo. Profe, ¿Sí? es la película de Winona Riders. No, esa es Las Brujas de Salem. Ah, sí.
No, La Bruja es con esta actriz argentino-estadounidense que ha sido muy famosa últimamente, que salió también en otras películas con Bruce Willis. Profe, el director es Robert Eggins. Efectivamente, efectivamente. Al puro inicio en la película, lo que queda establecido es que, bueno, hay una atmósfera espeluznante al inicio de esta película. Es que son una familia de desterrados que tuvieron que ir a hacer su vida a las profundidades del bosque, en un bosque que era muy inhóspito en siglo XVIII, precisamente porque los habían, nunca se explica por qué en la película, pero tuvieron que irse a vivir al bosque porque estaban excomulgados de la comunidad religiosa. Y al estar excomulgados de la comunidad religiosa ya no tenían un entronque con la comunidad política. Y entonces tuvieron que irse al bosque. Y ahí se expusieron a toda la amenaza que la naturaleza todavía en esos siglos significaba para una familia sola, ¿verdad? Eso, de alguna manera, queda de lado ya en siglo XVIII, cuando, por ejemplo, en la atmósfera religiosa del entorno se empieza a sostener y se empieza a recibir la posibilidad de que los individuos no necesitan tanto de la institución para poder religarse con esa fuerza superior en la que se supone creen, ¿verdad? Entonces, ese peso de la individualidad, que creo que era Mariana quien lo mencionaba la semana pasada, o Karen, ya no recuerdo cuál de las dos, ese peso que tiene lo individual es importante, es importante. ¿Por qué? Porque lo individual empieza a ser suficiente, empieza a ser reconocido como suficiente frente a una institución que entonces, por ese hecho, empieza a perder peso. No es cualquier cosa. No es un dato así para nada insignificante. Y este es uno de los ámbitos en los que esto de alguna manera es un evidenciador de cuánto es que cala en el entorno cultural, filosófico de la época, esa noción de individualidad, de una individualidad que puede ser independiente, como decíamos en la lámina anterior, y por lo tanto libre. Emerson señala de alguna manera, cuatro puntos que son importantes y en los cuales están atravesados por algún problema. Y todos están relacionados con esa suficiencia o insuficiencia del individuo. El primero es el de la oración, ¿verdad? La oración tiene un problema. Ciertamente es uno de los actos de religación con ese ser que se supone o que se cree superior, como quieran verlo. Pero el problema es que la oración, si solo mira al exterior, es problemática, porque hace que el individuo, entonces, que la confianza del individuo descanse en algo que no es él. En última instancia, eso debilita la individualidad. Diciéndolo espinocianamente, la despotencia, ¿verdad? Vean la pregunta que hay allá arriba, si puede el verbo hecho carne ser cualquiera. Recuerden que el unitarianismo que hay en la época, lo que sostiene es que hay una única, solo hay una entidad sobrenatural, solo hay una entidad divina. Como no creen en el dogma de la Trinidad, entonces, yo se los decía la vez pasada, al mismo Cristo lo ven como una individualidad muy potente, pero es eso, una individualidad, un individuo, un ser humano extraordinario, pero un ser humano al fin y al cabo. De ahí ellos coligen que hay una esperanza o hay una posibilidad de optar por esa extraordinariedad de parte de cada quien. Otro dato que no es cualquier dato. Lo vamos a ir viendo. Segunda cosa. Profe, con Adelante. permiso. Sí, a mí me parece que la oración, o bueno, como la plantea Emerson, si es que no recuerdo mal, él me parece que da un ejemplo del trabajo y siento que la pone como, es decir, si se hace esto, ¿verdad? De verla al exterior o esperar algún tipo de milagro, me parece que la oración es como una cuestión de comodidad, de esperar a que se dé y ya. Sí, sí. Por ejemplo,
Bueno, es que iba a decir buscar la felicidad, pero eso está un poco complicado. Yo puedo pedir, no sé, por trabajo, pero si me quedo quieto esperando a que alguien llegue y diga, ah, tome, aquí está el trabajo, pues nunca va a llegar. Entonces, me parece que es importante la acción, mi acción, Claro. porque nadie se va a interesar por mí o porque yo tenga trabajo, sino lo busco yo mismo. Claro, Agustín de Hipona, que todas, o sea, ustedes entenderán que era creyente. Él hablaba de que él tenía, hay una frase de Agustín de Hipona que decía que la inspiración divina viene con la constancia en el trabajo. O sea, es como estos memes que por ahí a veces aparecen en Facebook. Es como ponga ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero ¿cómo vamos a poner eso si es un refrán de lo más corriente? Bueno, diga, entonces ponga esto. La inspiración divina viene de la constancia en el trabajo. Ya suena más bonito, ¿no? Pero es básicamente lo mismo. Y en ese sentido, sí, Antonio, el problema es que la oración, ¿qué es lo que desplaza? Desplaza eh, la inmersión del individuo en hacerse cuenta y en tomar las riendas de lo que a él le toca hacer para que se den las cosas. O sea, o mejor dicho, si la oración tiene que ver con eso, estamos en problemas. Porque en última instancia termina anulando, por un lado, la responsabilidad y por otro lado, el involucramiento del individuo en la actividad, o sea, en el ejercicio activo del buscar que pase lo que él requiere que pase. Entonces, sí, por supuesto, es muy problemático. Recuerden que, bueno, Emerson al final de cuentas termina incluso renunciando al ministerio en la iglesia unitaria, precisamente porque el distanciamiento con ciertos tipos de contenidos de la religión llegó un momento en que ya le resultaron, por decirlo así, no manejables, ¿se entiende? No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario con Sí, respecto a profe, eso. tengo una pregunta. Dígame. Entonces, del todo, el punto de vista de Emerson es que la oración en general, este, es presentada con este debilitamiento del individual, no hay excepción, digamos, él se refiere a la oración como lo que es por definición, pues Eh, la... Ajá. sí, en ese sentido, Emerson lo que está es, vamos a ver, creo que un sinónimo de oración que viene mejor a este tema es cuando la oración es una plegaria, ¿verdad? Cuando uno lo que está es suplicando, digamos, que algo no pase. Ya, no sé, vamos a ver, a mí es que este intertexto religioso a mí siempre me ha fascinado, ¿verdad? Independientemente de mi esquema de creencias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Cristo está en Getsemaní, él lo que dice es, por favor, quíteme esto, ¿ya? Aparte de mí esta copa, yo no quiero que esto pase. Pero bueno, si es tu voluntad, ya ni modo, ahí vamos, ¿verdad? Ese es el asunto. El punto es, Emerson aquí lo que diría es, bueno, ¿qué es lo que está pasando cuando alguien lo que hace es que deposita su confianza en algo que va a ocurrir en la exterioridad de él? O sea, tienen que moverse todas las cosas afuera para que pase lo que él está necesitando y a dónde está él, a dónde queda el individuo actuando. Si el individuo queda sin acción, si la única acción del individuo es hacer la plegaria y después sentarse a esperar, Emerson le resta valor a la oración si en eso consiste. Ah, ok, profe, entonces me queda claro. Digamos, Emerson señala la parte de inactividad después del acto de la oración. Mm, Eh, Eso sería, ¿verdad? sí, Ok. y además la oración como una actividad que de alguna manera propende a que los individuos terminen en ese punto de confort, digamos, en esa zona de comodidad, por decirlo de alguna manera. O mejor O- dicho, cuando eso sucede de esa manera, lo ve problemático. Ok, gracias. Pura vida. Podría, perdón, A- podría también,
pensarse la oración como una petición, como una súplica, implica la aceptación de una debilidad, digamos, de una incompletud, de una debilidad. Sí, sí, especialmente cuando es una súplica que es como que resuelva por mí. Que uno, vamos a ver, es fácil imaginarse una plegaria en ese sentido, ¿no? O sea, pedir porque las cosas no sean como son, pero cuando se ha hecho todo lo posible porque sean como son. Cuando yo Por era joven, eso, ajá, eh, por eso, entonces, el admitir esa debilidad de alguna manera se contrapone a la idea del carácter, de la voluntad. por supuesto, por supuesto. Ujú, Porque ujú, se pierde la independencia, se pierde libertad en ese sentido, claro. Claro claro. que sí. Hay otros puntos que señala Emerson que a mí me llaman mucho la atención. Y es ese deseo de tener que estar en otro lado, ¿verdad? Y esto tiene que ver con estos dos puntos 2 y 3, que curiosamente, si ustedes revisan la propuesta de Fichte, también en Fichte uno encuentra esa crítica al, al viajero, digamos, no al viajero, sino casi que prácticamente, si lo ponemos en términos muy, muy contemporáneos a nosotros, Fichte criticaría muy fuertemente a la campaña esta del ICT de vamos a turistear, ¿verdad? Porque él lo que considera es que es gente que simplemente lo que anda es buscando llenar con lo que no tienen a mano, lo que de todas maneras no les va a servir de mucho, ¿verdad? Emerson lo dice en dos puntos. En el primero, en el que dice que quien tiene sabiduría está bien en casa y además hace casa de cualquier lugar. Entonces ahí se le atempera un poco la crítica a viajar, pero el punto es que de todas maneras no hay que buscar nada en el exterior. Y luego, ese furor por viajar, por tener que ir a conocer otras cosas y por tener y por tener siempre que estar en busca de esa novedad. Recuerden también que es una época donde también surgen muchos expedicionarios, donde también surge mucho el estar yendo a explorar. Recuerden que estamos a mitad del siglo XIX, o sea, estamos ante la primera fiebre del oro en California. Estamos a unos cuantos años de la segunda fiebre de oro en Alaska. Estamos también ante estas expediciones que hacía la gente a Australia también. Está también, estamos en plena exploración de la zona de lo que hoy es Panamá, o sea, todo lo que es el canal de Panamá, para la época también estaba siendo importantemente explorado, estaba siendo trabajado el canal. Todo eso es importante. Y el problema es que Emerson lo que ve es que la gente no está tranquila donde está y simplemente como que de pronto surge la necesidad de tengo que irme, como si, como si el encontrarse estuviera en irse, ¿verdad? Distinto es, podríamos traer a colación acá, la metáfora del viaje como el viaje que genera crecimiento, que de alguna manera está en tantas obras de nuestra civilización, desde la Odisea, por ejemplo. Está, por ejemplo, la metáfora del viaje está en las meditaciones metafísicas de Descartes. Está la metáfora del viaje o el viaje como el proceso de crecimiento, lo podemos ver en todo lo que sea el viaje del héroe, ¿verdad? Que el héroe se va y vuelve fortificado. Acá lo que estamos viendo es en un montón de individualidades que lo que hacen es anhelar todo lo que no tienen y por eso sentir esa necesidad de irse. Vamos a ver, todavía, hasta hace pocos años, no sé si ustedes veían el programa de este chef muy famoso que terminó quitándose la vida, Anthony Bourdain. Todavía Anthony Bourdain, en pleno siglo XXI, criticaba mucho el no viajar, sino que hacer turismo, que no es lo mismo. El ir corriendo a la atracción
que toca, ¿verdad? Y tomarse el selfie y salir corriendo a la próxima sin que eso tenga ningún sentido, digamos, más allá de simplemente decir, aquí me tomé la foto, ¿verdad? Él eso lo criticaba fuertemente, ¿verdad? Eso es importantísimo, digamos, para estos autores. De Adrián tenemos en el chat, en las novelas de formación del siglo XIX se ve también mucho esta perspectiva del viaje. ¿Cuál de las dos, Adrián? ¿Del viaje como algo que me ubica hacia la exterioridad que necesito o la del viaje como algo que me hace ir y volver más completo? Del viaje como un ir y retornar como un algo nuevo y necesario. Eso como en las novelas de Charles Dickens, que, bueno, hay una relación también con las exploraciones de Darwin. Eso me parece que lo vimos en un curso con el profe Adrián. Y lo mismo, yo pensé inmediatamente el caso contrario, por ejemplo, el caso de Montaigne, bueno, que luego no es del siglo XIX, pero pues Montaigne que habla, bueno, repitiendo casi parafraseando a Séneca, de que de nada sirve viajar porque la comodidad está en uno mismo, que es malestar, digamos, es una, ¿cómo decirlo? Un rasgo de lo maleable, el querer salir para reconfortarse, y claramente es todo lo contrario, dice Montaigne, ¿no? En efecto, y ahora que mencionas a Séneca, bueno, pues les recuerdo que también estos autores no citan. Yo no he encontrado, por ejemplo, en Thoreau ninguna referencia directa a Séneca. Pero sí se sabe que Thoreau leía griego y latín de corrido, digamos, traducía de corrido, y se sabe que la formación en la literatura griega y latina clásicas eran fuertísimas en estos autores. Entonces, es más que probable que Emerson también conociera a Séneca, por supuesto. Sí, muy bien, Adrián, muchas gracias. Y por último, esto es interesante, confianza en uno mismo trae una revolución. La revolución tiene que ver con cambiar las cosas, con trastocar el orden, con erradicar, digamos, las respuestas ya dadas y buscar unas nuevas. Eso sí lo vamos a ver con Thoreau. Entonces, este punto nada más lo quería dejar enunciado y lo retomaremos conforme vayamos avanzando, también con Thoreau. Bien, vamos a entrar entonces ahora sí al texto de Thoreau directamente. Bueno, empezamos con el primer capítulo. Como ustedes vieron, el primer capítulo de Thoreau sirve, entre otras cosas, para dejarle a uno claro también cuáles son las perspectivas que tiene él para hacer la propuesta que quiere hacer, ¿verdad? En todo caso, ahorita vamos a tratar de ir vislumbrando cuál sería la propuesta que podemos distinguir en este primer capítulo. Antes de eso, quisiera hacer una aclaración, digamos, de contenido del curso, que ustedes recordarán, este curso es de filosofía práctica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para eso vamos a tratar de presentar así muy someramente. La filosofía práctica, ustedes, vamos a ver, entenderán que la filosofía tiene muchas aristas. Una de ellas tiene que ver con la ética y con la política, que hemos definido como parte de eso que entendemos por filosofía práctica. Práctica en el sentido de que tiene que ver con un hacer, con una práctica, con un llevar a cabo algo, ¿verdad? En ese sentido, no quiere decir que no sea una parte de la filosofía, que no sea teórica, puesto que la filosofía, pues obviamente, tiene sentido como una propuesta teórica a propósito de ciertos temas que se reflexionan y cosas por el estilo. Pero el punto es que en el caso de la filosofía práctica, hace suyos objetos de reflexión que tienen que ver con el actuar. O sea, hacen del actuar el objeto que quiere investigar.
hace el actuar aquello que, a lo que se quiere referir propiamente hablando. En ese sentido, por eso es que decir que la filosofía práctica la vamos a redirigir hacia eso que entendemos como ética y como política nos queda pero como anillo al dedo, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho eso, esto que está acá en esta lámina, esto de formas de hacer, esto es una especie como de noción, por decirlo de alguna manera. Es una noción que trata de referirse a varias cosas que tienen que ver con ese hacer, ¿verdad? Entonces, cuando en el curso hablemos de las formas de hacer, lo que nos vamos es a referir a las maneras en que, ojo que puse ese resolver entre comillas, a las maneras en que se resuelve una acción. Resolver en el sentido de que hay maneras en las cuales se lleva a cabo algún tipo de práctica. Formas de hacer tiene que ver con cómo en una determinada circunstancia o ante un determinado problema se actúa, cómo es que, cómo se toma decisiones y cómo se actúa en consecuencia en relación con esas decisiones que se toman en un entorno determinado, en una circunstancia dada, ¿verdad? Por eso es que les digo que se relaciona con la acción. Y esto nos va a permitir hablar de las acciones que llevamos a cabo desde lo más cotidiano hasta lo más protocolario, lo más formalmente establecido, lo más, no sé, vamos a ver. Por lo más cotidiano me refiero a que hay formas de hacer en la manera en que habitualmente nosotros llevamos a cabo nuestros actos cotidianos. Por ejemplo, si queremos llevarlo esto así a un extremo de lo cotidiano, por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me pasa que yo tengo una manera de lavar los platos. Es más, con solo ver los platos en el escurridor, es fácil saber si quien lavó los platos fue Lucía o fui yo, por ejemplo. O es con solo fijarse en el ropero, se sabe que la ropa la dobló Lucía o la doblé yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto ella como yo tenemos nuestras formas de hacer. Ahora, vean que ahí calza con la noción de que es la manera en que se resuelve una acción. En este caso, la acción es o bien lavar los platos o doblar la ropa. En ese sentido, digamos que lavar los platos o doblar la ropa, bueno, pues su contenido no es ni ética ni políticamente del todo relevante. No que no pueda hacerlo, pero vamos a ver, ahí simplemente me estoy refiriendo a una acción que es solamente procesual. Como decir, efectivamente, la manera en que se resuelve el problema de lavar los platos. Obviamente, lavar los platos es una acción que tiene política, o sea, en la cual podemos leer mucho políticamente. Solo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía compañeros a quienes en la casa no les permitían, les prohibían hacer trabajo doméstico. Porque, bueno, me acuerdo en un caso, el papá le explicaba a este compañero mío que ellos no estaban criando, ellos querían criar un hombre, así, un hombre muy, muy macho, muy masculino, digámoslo así. Y obviamente para la noción en la que estaban criando a ese compañero mío, que a un hombre se le pidiera o se le solicitara o se le permitiera lavar platos, pues iba en detrimento de esa masculinidad, ¿verdad? Tal cual, esto no me lo estoy inventando. Pero aun cuando lavar los platos puede tener eso de político, a lo que me refiero es a lavar los platos en su aspecto más procesual, por eso es lo más cotidiano. ¿Cómo me acordono los zapatos, por ejemplo? También sería otro ejemplo así de lo más cotidiano en el sentido de que es que su contenido político no es de suyo evidente o de suyo relevante. Y cuando hablo de las acciones que son formalmente muy establecidas, me refiero a, por ejemplo, cuando uno tiene que comportarse a partir de ciertos protocolos, que la palabra protocolo de acción está muy, muy de moda últimamente, o ciertas etiquetas, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo,
Solo por pensar en un ejemplo bien acartonado, me pongo a pensar en los hábitos con los que tiene que manejarse alguien que se dedica a la diplomacia, por ejemplo. Ya, alguien que trabaja en diplomacia, pues tiene que tener unas maneras y unas formas de comportarse que tienen que ver con todas estas nociones del buen gusto y de la etiqueta, que también, o sea, estructuran en mucho, digamos, la acción. No, no es una acción tan sencilla como simplemente agacharse y amarrarse los zapatos, sino que es una acción que incluye de suyo un montón de criterios, un montón ¿cómo decirlo? Un montón de circunstancias que lo llevan por ese sendero, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que estamos entendiendo aquí por formas de hacer. La manera en que resolvemos, actuando, ¿verdad? Las cosas que tenemos que resolver. Y por eso las formas de hacer van a estar relacionadas con todas estas preguntas que tenemos allá abajo, en la línea de abajo. Por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace algo? ¿Y por qué se hace? ¿Cómo se hace? Y cualquiera de las preguntas que se puedan derivar de aquí también serían bienvenidas, ¿verdad? En ese sentido, vamos a entender esto como una herramienta que nos va a servir para el curso en general. Es decir, o sea, en el curso vamos a estar hablando habitualmente de formas de hacer. Si se quiere, podemos empezar el texto de ese capítulo de economía, hablando de que de alguna manera Thoreau se está cuestionando por las formas de hacer de su época, ¿verdad? Imagino que eso ustedes lo habrán visto en la lectura, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna apreciación. No sé, Iván, si ya es el momento o si la dejamos marinando un poquito más. Sí se puede, profe, voy a aprovechar. Adelante. Sí, la vez pasada yo he hecho el comentario de que, por ejemplo, en Costa Rica se estaba valorando la opción de que existieran patrocinadores de bebidas alcohólicas para el fútbol, ¿verdad? Viendo el fútbol como institución, porque hay países que sí lo permiten, pero en Costa Rica la legislación lo ve contraproducente porque se dice, ¿verdad?, que el deporte más bien trata de sacar a las personas que lo practican, alejarlos de un vicio. Ujú. Entonces, a modo de pregunta, ¿verdad? El comentario trato de hacerlo como pregunta es, y viéndolo un poquito maquiavélico, ¿verdad? Si el fin justifica los medios, en este contexto en el que estamos, la posibilidad existe porque se habla de una posible reactivación económica, pero aquí es donde tal vez entra en juego el tema, ¿verdad? El gran tema de la ética, ¿verdad? Si es ético o no, y si la parte económica, que siempre a nivel social viene a tener un gran peso, más que lo que representa la parte social, así lo ve el capitalismo, viene a justificar, ¿verdad? Una decisión que por mucho tiempo ha sido muy cuestionada y ha habido resistencia a esa decisión, y porque ahora en un contexto, ¿verdad?, que maneja muchas masas, porque ahora lo están revalorando, si por mucho tiempo se manejan argumentos que han frenado la decisión. Entonces yo dejo este cuestionamiento para ver cómo podríamos abordarlo, porque me parece interesante, más en el contexto ahorita futbolero, ¿verdad?, en el que estamos. A mí se me ocurren tres cosas, así por lo pronto, Iván. La primera es que, sí, efectivamente, habría que ver qué tanta injerencia tiene el hecho de que aparezca publicidad de bebidas alcohólicas en entornos deportivos, ¿verdad? Como usted lo dice, hay otros países a donde eso se explota perfectamente, precisamente por las alianzas comerciales que eso significa para los equipos especialmente, ¿verdad? O sea, y además es publicidad que genera muchísimo dinero.
Entonces, en ese sentido, como usted dice, buscando el fin de seguir potenciando una actividad que es beneficiosa, como el deporte, no importa de dónde vengan los ingresos. Esa sería una consideración que habría que ver desde hasta qué punto efectivamente hay un condicionamiento tan fuerte de parte de la publicidad como para que en exponiéndose las personas al mensaje publicitario, efectivamente se proceda, se produzca una actitud en quien recibe el mensaje, ¿verdad? Obviamente eso pues también ahí habría que preguntarle a alguien de mercadotecnia, incluso a alguien de psicología de la publicidad, para ver en qué medida eso está más o menos estudiado. Habiendo dicho eso, un segundo punto que uno podría preguntarse es, ¿y hasta dónde está el límite? Porque a los equipos, digamos, deportivos, también los tienden a patrocinar empresas que no sé, que producen alimentos que son poco saludables, digamos. Yo no soy de decir marcas, pero hay algunos alimentos que tienen ese doble arco amarillo, digamos, o cosas por el estilo, digamos. Y esa publicidad, digamos, si partimos del supuesto anterior, digamos, de que efectivamente la publicidad condiciona de esa manera el actuar de las personas, eventualmente sería un problema desde el punto de vista de la acción de los individuos, o sea, porque estaría condicionando sus formas de hacer. Sería tan problemático uno como la otra, pero parece ser que en cuanto a las bebidas alcohólicas sí hay algún problema, y en cuanto a otras actividades que podrían también ser perjudiciales, como que no hay. Entonces hay como un doble criterio ahí. Esa sería una posible discusión. Y la tercera cosa es que la tercera cosa tiene que ver con una discusión que ha habido hasta hace poco. Yo no la había visto tan posicionada. No sé si ustedes vieron el evento en el que algunos futbolistas muy famosos retiraron del escritorio en el que iban a dar la conferencia de prensa, retiraron unas bebidas carbonatadas, bueno, digamos marcas, ¿qué me importa? Ni que a mí me pagaran nada por este curso, o sea, por no decirlo en el curso, digamos. Quitaron un par de Coca-Colas, ese fue Cristiano Ronaldo, y después eso fue replicado por otros jugadores. Se sabe que solo ese gesto de un día para otro en bolsa a la Coca-Cola le costó más o menos $4,000 millones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de discusiones que van en paralelo al hecho deportivo, hay que considerarlo también, ¿verdad? Porque hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Y entre otras cosas es la independencia que hay en el juego como tal. Porque si no hay ese tipo de patrocinio, el juego no se puede dar a como se está dando ahorita. Ahora, desde el punto de vista ético, el problema sería... recuerde que ética tiene que ver con, tal como lo hemos definido al inicio del curso, con costumbres. Y hoy podemos echar mano de las formas de hacer también como una manera como una herramienta para hablar de esto. O sea, vamos a ver, nos hemos acostumbrado a que las cosas, para que puedan llevarse a cabo, tienen que terminar siendo, de alguna manera, tomadas por esos intereses comerciales así de grandes, ¿verdad? En ese sentido, habría que preguntarse si el fútbol como actividad, digamos, y ojo que lo voy a decir así, si es una actividad que vale tanto la pena como nos hemos acostumbrado a pensar. O sea, vamos a ver, el fútbol mueve más dinero que la investigación científica sobre temas importantes, digamos. El patrocinio o sea, las marcas comerciales están dispuestas a gastar en fútbol lo que no gastarían jamás no sé, en donaciones a hospitales o cosas por el estilo, ¿verdad? Porque además eso obviamente es dinero que les vuelve. Entonces, ahí, desde el punto de vista ético, Iván,
al menos desde donde yo entiendo la ética y desde donde me parece que es importante entender la ética, el problema no es la discusión de si es bueno o malo o adecuado o no de que haya publicidad sobre marcas de bebidas alcohólicas. El asunto es clarificar cuáles son los criterios para, según los cuales las actividades, por ejemplo, están llevándose a cabo como se llevan a cabo, por ejemplo, las actividades deportivas, también las actividades de publicidad de bebidas o de comidas, cuales quieran que sean, y en función de la respuesta que le demos a eso, es cómo insertamos y cómo hacemos para que eso represente de alguna manera nuestras formas de hacer. O sea, que de alguna manera eso responda a por qué hacemos las cosas de esa manera. ¿Por qué está bien, por ejemplo, tan siquiera que se comercie bebidas alcohólicas? Por ejemplo, esta discusión hace 100 años no habría sido posible, Iván. Por ejemplo, en Estados Unidos, que la venta de licores estaba prohibida para la época aquella bueno, sí, yo creo que ya era por esta época de Al Capone y la restricción del comercio especialmente de licores destilados, ¿verdad? Y de un pronto a otro, simplemente la ley cambia y de un día para otro las bebidas alcohólicas son legales. Entonces, vea cómo las formas de hacer simplemente responden a un montón de criterios. Dígame. Sí, profe, tal vez para terminar de acotar al comentario, bueno, ahí vi que creo que fue una compañera que dice que muy triste y lamentablemente es la realidad. Profe, ahí lo que me hace ponerle un asterisco a la pregunta es que si estamos hablando de una reactivación económica, yo veo que en el mundo del fútbol no hay una crisis. O sea, mi inquietud es porque se comunicó en un medio, un canal nacional, en una sección deportiva, ¿verdad? Que ahora es sinónimo de fútbol. Sí. Se comunicó, quisieron confundir a la población, dando a entender que como estamos en un entorno de pandemia y que es necesario reactivar, pero la reactivación, estamos hablando de un sector privado. ¿Quiénes son los beneficiados de que si se aprobara esta ley? O sea, serían los mismos de siempre, o sea, pero solo plantearse la idea crea la confusión de que, uy, sí, eso podría ser una gran idea para que se reactive la economía, pero ¿dónde quedan esos recursos concentrados en unos poquitos? Entonces, si no hay un contexto de urgencia en donde el dinero no está siendo empleado para algo social, o sea, el deporte se queda en el deporte. Entonces, esa es la alarma que yo vi, ¿verdad? Por eso quería compartir la inquietud nada más. Claro. Ahora, redirijamos esto al problema de las formas de hacer. O sea, yo creo que ahí lo que hay que preguntarse es, ¿por qué, de nuevo por aquí, por qué hacemos lo que hacemos como lo hacemos? ¿Por qué el deporte implica lo que implica? Bueno, vamos a ver, y solo para seguir con las tristezas, tal como decía Antonio. Por ejemplo, en este país, bueno, hay muchas personas que se dedican al periodismo deportivo, ojo que lo estoy diciendo entre comillas, ¿verdad? Porque lo que hacen no es periodismo deportivo, lo que hacen es hablar de fútbol todo el día, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, eso podría dar para que respondamos cuáles son las formas de hacer que justifican eso. Y el punto es que hablando a partir de eso, a partir de esas formas de hacer, de repente eso puede darnos claridad a propósito de qué somos y de qué pensamos, de cuáles son nuestras pautas generales, cuáles son nuestras expectativas también en relación con lo que queremos hacer, digamos, del grupo social y de nosotros mismos. Vamos a ver, de alguna manera, contextualizar el curso, hasta lo que hemos hecho hasta hoy, ha sido importante precisamente para ver cuáles son las discusiones que están ahí en la efervescencia alrededor, por ejemplo, de la Nueva Inglaterra que les tocó vivir a Emerson y a Thoreau. Pero de repente, si nosotros lo preguntamos en nuestra cotidianidad, bueno, las discusiones tienen que ver con otras cosas. Vos trajiste a colación un ejemplo del que creo que se pueden derivar varias discusiones, pero como ese ejemplo habrán muchos, efectivamente. Bien. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto, Iván. Vamos a Walden.
Primera cosa que quiero decir a propósito de Thoreau y de lo que él hace a partir del 4 de julio de 1845, que se fue a vivir a esta cabaña que él mismo construyó con sus propias manos, tal como lo dice al puro inicio del capítulo, ¿verdad? Él la construye con sus propias manos en un terreno que, dicho sea de paso, le prestó Ralph Waldo Emerson. O sea, Thoreau lo que hizo fue irse a un terreno que tenía Emerson ahí, a la orilla de la laguna, Walden, y ahí construyó su cabaña, a donde vivió por 2 años, 2 meses y 2 días. Lo que quiero dejar muy claro aquí desde el inicio es que Thoreau lo que está haciendo es un experimento. O sea, vamos a ver, Thoreau no está diciendo, vamos a ver, como en algún sentido los anarcoprimitivistas han tratado algunos, digamos, han tratado de reclamar a Thoreau como suyo, en el sentido de que Thoreau lo que está diciendo es, así como hizo Thoreau, la invitación, lo que está haciendo Thoreau es una invitación a que todo mundo haga exactamente eso. Thoreau lo que invitaría a todo mundo es a tomar los parámetros del experimento y hacer los suyos. No a hacer lo que él hizo, sino a preguntarse lo que él se preguntó, y en función de eso, pues que cada quien tome su camino. En ese sentido, el experimento es completamente individual y el gesto se pierde una vez que ya, por ejemplo, Thoreau lo implementó. O sea, ya esto fue lo que hizo Thoreau. No se vale decir, bueno, es que me leí Walden y ese libro sí que me llegó, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando un lote a dónde ir a conseguirme unas tablas y hacerme una cabaña y a durar ahí 2 años. No, no se trata de eso. ¿Con qué tiene que ver este experimento? El experimento tiene que ver con este problema de la construcción, la autoconstrucción. Los antiguos a esto le llamaban autopoiesis, ¿verdad? Los alemanes le llaman a esto der Bildung, ¿verdad? La construcción de sí. ¿Cómo es que a partir de formas de hacer, nosotros nos construimos, nos generamos a nosotros mismos como, más bien, a partir de lo que se va a llegar a constituir en una segunda naturaleza. ¿Qué es una segunda naturaleza? Una segunda naturaleza es una respuesta que nos acompaña, que está muy relacionada con lo que nosotros somos y con lo que nosotros hacemos, pero que de suyo podría no estar presente. Ya, podría no estar ahí. Ya, por ejemplo, qué sé yo, es muy fácil responder desde las formas de hacer, a propósito de esto de las segundas naturalezas, ¿verdad? Es tan fácil como ver cualquier oferta de lo que sería qué sé yo, un desayuno típico costarricense, ¿verdad? Uno dice un desayuno típico costarricense y ¿en qué piensan ustedes inmediatamente? Les pregunta, sí, ¿en qué piensan? Gallo pinto. Pinto, claro. ¿Por qué? Pues porque es que aquí se desayuna pinto. ¿Qué más? Tamales, café, tortillas. Tortilla, huevo, plátano, café, natilla, todo eso, es fácil entender que todo eso estaría dentro de un desayuno típico costarricense. Es una segunda naturaleza en el sentido de que es una Pues ya respuesta... me dio hambre, no siga. Está bueno. Es una respuesta casi que inmediata, ¿verdad? Y de alguna manera dice mucho de lo que somos. Ahora, esta segunda naturaleza, vean que, por ejemplo, a partir de ciertos hábitos, también son formas de hacer. La culinaria tiene mucho de formas de hacer. Eso de alguna manera define lo que somos. Ahora, desde el punto de vista de las acciones que llevamos a cabo cotidianamente y a lo largo de la vida, solo lo que está diciendo es, bueno, vamos a preguntarnos un poco a propósito de cómo es que nos construimos a nosotros mismos. ¿Ya? Solo lo que...
termino la idea y ya te doy la palabra. Nada más digo esto. Thoreau lo que dice es, yo quise hacerme mis preguntas básicas. Quise hacerme mis preguntas básicas y para mí fue importante ver cómo las respondía, ¿verdad? Y eso es importante. Luis Carlos. Sí, no me queda claro eso de la segunda naturaleza, digamos, o por qué le daría énfasis a ese término o el concepto de segunda, digamos. Ok, porque es que la primera naturaleza es algo que no puede no acompañarnos. O sea, vamos a ver, nosotros somos, en algún momento, Thoreau, desde el punto de vista político, lo vamos a ver en otro texto, ¿verdad? En el texto de desobediencia civil. Él dice, somos hombres primero, y él dice americanos, ¿verdad? Y estadounidenses después. Como quien dice, somos primero esta naturaleza que llamamos ser humano, y en segunda instancia es que somos esta segunda naturaleza, en el ejemplo que yo di, es que somos ticos o ticas, ¿verdad? Después de ser primeramente seres humanos. A lo que habría que atender es a las necesidades más básicas, ¿verdad? Que serían las que están relacionadas con lo que tiene que ver con aquello en lo que consiste ser un ser humano. Y una segunda naturaleza es una respuesta que está ahí, que puede estar muy interiorizada, que puede estar muy inmediatamente, que está muy inmediatamente a la mano, pero que bien podría no estar. O sea, vamos a ver, a mí me tocó, ya cuando estaba en el colegio, para cuestiones de facilidad, a mí me tocó empezar, bueno, yo soy de una familia guanacasteca, ¿verdad? Y esto lo que quiere decir es que en mi casa usualmente se desayunaba pinto, en serio, pinto todos los días, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En algún momento ya no estaba dando el tiempo y tratamos de implementar desayunar con cereal, ¿verdad? Bueno, hubo que hacer algunos ajustes, la cosa no salió muy bien, digamos, no fue lo más agradable, preferíamos el pinto, pero tuvimos que optar por eso por razones de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Vean que desayunar, lo que se dice desayunar, la función se cumplía con el pinto o con el cereal, cualquiera de los dos. Lo que hacía falta era comer, ¿verdad? Y cómo lo resolvíamos era indiferente. Podíamos hacer el pinto o bien podíamos desayunar cereal. Ahora, cuando está muy introyectado, de modo que lo tenemos muy a la mano, eso es lo que llamamos una segunda naturaleza, una respuesta que está muy cercana a nosotros. Ahora, vea usted, ahorita vamos a empezar a pensar en función de las preguntas que se hacía Thoreau, ¿verdad? Creo que este es el momento como para preguntarles cómo les fue con la primera pregunta del trabajo que hicieron ustedes en grupos. Porque yo lo que querría es que ustedes me dijeran, bueno, ¿qué es lo que está tratando de sostener Thoreau en este texto? Se me olvidó que había hecho una pregunta, tal vez ya les soplé algo al menos de cómo yo leí el texto. Pero quisiera escuchar, a ver, ¿qué encontraron ustedes en el texto como para sugerir cuál sería qué sería eso que está tratando de defender Thoreau en este primer capítulo? Les escucho. ¿Cuál sería la Bueno, tesis? con permiso, sí. Adelante, adelante. Mi grupo llegó a la conclusión de que era aquello que es verdaderamente necesario para la subsistencia del hombre. La necesidad, lo que es necesario para subsistir. Ajá. Para seguirle respondiendo a Luis Carlos, ve aquí, Antonio nos señala lo que es necesario. Lo que es necesario de alguna manera sería una primera naturaleza. Ahorita nos vamos a referir de nuevo a eso. Sí, muy bien, aquello que es necesario para la subsistencia. Pero entonces, si lo que es necesario es la primera naturaleza, en ese sentido, ¿cuál sería la segunda naturaleza? Como lo que yo quisiera por encima de eso, que es necesario, tal vez. ¿O? Sí, vamos a ver, la primera naturaleza, vamos a ver, y aquí naturaleza, Thoreau la está usando como para evocar la discusión a propósito de cuál es nuestra naturaleza como seres humanos, digamos. Él no está profundizando demasiado en este tema,
pero evoca esa discusión. La primera naturaleza sería de que efectivamente nosotros necesitamos comer. Una segunda naturaleza es que, dependiendo del entorno o lo que ustedes quieran, uno resuelve esa necesidad de maneras muy distintas. Por ejemplo, aquí desayunamos con pinto. Si le preguntáramos a un japonés, a una japonesa, ¿qué desayunan ellos? No estaríamos esperando que nos digan, claro, gallo pinto. No, no, yo para serles honesto no sé realmente cuál sería el desayuno típico japonés, yo no sé cuál sería, pero estoy seguro que no sería pinto, ¿verdad? Esa sería una segunda naturaleza para nosotros, para poner un ejemplo. Sí, Luis Carlos. Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, Ajá. ¿se puede relacionar esta segunda naturaleza con necesidades sustitutivas? Sí, y lo vamos a ver ahorita, Rowdy. Sí, efectivamente. Sí. A ver, ¿algún otro grupo que quisiera decirme qué fue lo que vieron en la tesis del capítulo? ¿Alguno? Profe, como un alejamiento de los excesos del resto de las personas, alejarse para encontrarse a sí mismo, tal vez. Ok, sí, eso de alguna manera, vea que metodológicamente, efectivamente, eso es lo que hace Thoreau. Es un alejamiento, para callar ciertas cosas. Ahorita también lo vamos a discutir. Sí, en efecto. Ahora, ¿por qué le digo que metodológicamente hablando esto es así? Porque el alejamiento que está proponiendo Thoreau no es un fin en sí mismo. Digamos, él se aleja para buscar algo, ¿verdad? No es que hace todo lo posible por alejarse. En ese sentido, Thoreau no es un ermitaño. No es un ermitaño en el sentido místico medieval, digamos, de la gente que se aparta que se aparta, que se va a algún lugar así lejano para meditar o cosas por el estilo. No, no, no. Thoreau lo que hace ese alejarse es metodológico, no es, no es de suyo el contenido, el fin último no es alejarse, ¿ya? Pero sí, efectivamente hay un alejarse, hay un poner distancia con alguna razón, que lo vamos a ver cuando retomemos la exposición después de una pausa, porque ya ya se nos gastaron otros 50 minutos de viaje. Entonces, vamos a hacer una pausa de 10 minutos y volvemos después de eso.